Una vez conocí a un billonario con quien compartimos una conversación memorable. Almorzamos en un restaurante de extremo lujo junto a otros personajes interesantes. Inicialmente sorprendido por el lugar en el que estaba, pedí un plato de cordero inspirado por la imagen del rabino sentado al frente mío acompañado por el empresario que me había invitado. Era un hombre del mundo de Bitcoin. A su izquierda se encontraba un personaje importante para la historia económica de mi país. Luego, en la cabecera, estaban el billonario y su esposa con sus vestidos excéntricos. Después, a mi lado de la mesa, se sentaban el ministro de Economía y el de Finanzas. Y, junto a mí, un hombre de traje que contó ser contratista del Pentágono y con quien comenzaré el relato. ¿A qué te dedicas?, preguntó. Tengo un canal de YouTube sobre cadenas de bloques y tecnología, le comenté. ¿Y usted? Contó que dirigía una compañía que buscaba vincular la llave privada de una billetera de criptomonedas a un hash matemático que representara el rostro de una persona. Así, el usuario demostraría ser el dueño de su cuenta con una clave biométrica. Me resultó de extremo interés y me entraron ganas de preguntarle qué creía del apocalipsis. La conversación se extendió hacia las criptomonedas y la política hasta que el personaje importante para la historia económica de mi país tomó la palabra por un buen tiempo. Había conocido a tantos presidentes de Estados Unidos, incluso en el despacho oval y en sus yates, pero nunca había visto tanta opulencia como con Fidel Castro. El ministro de Economía, un hombre cuyos lentes le daban una apariencia idealista a la imagen de líder prometedor, sentenció que aquello era un insulto al pueblo de Cuba que vivía en la miseria. Entonces, el rabino, que había permanecido en silencio y que para comer había pedido nada más que un aguacate, comentó algo que no olvidaré. También hay que considerar, dijo, ¿cuánto es suficiente para el pueblo? Interesting, respondí de manera automática. Por alguna razón, los participantes de tan épica reunión se dirigían a mí a menudo. Había tomado confianza y escuchaba atentamente mientras soltaba una pregunta de vez en cuando. Luego, el billonario nos comentó lo importante que era su familia para la historia del mundo. Hablamos sobre la Carta de Independencia de Estados Unidos y de su castillo, y terminamos curiosamente en la posibilidad de comprarse Groenlandia. Después de preguntarle por qué alguien haría eso, algunos de los comensales me regresaron a ver incrédulos. ¿Por qué no?, fue la respuesta. Groenlandia tiene muchos recursos naturales. Era obvio al parecer, pero seguía impresionado por la peculiar idea. ¿Cómo comprarse Groenlandia? Fácil, respondió el billonario. Solamente tienes que financiar el movimiento independentista. Luego, el personaje importante para la historia económica de mi país matizó el poder del billonario contándonos cómo él también había cambiado el curso de la historia del Ecuador y cómo había participado en 5 campañas electorales y una guerra. Y, finalmente, nos contó que mirando hacia atrás, los políticos son títeres de fuerzas parecidas a la del billonario que se sentaba en la cabecera. Una confesión que solo un político curtido por la experiencia y el renombre podía haber dotado de palabras humildes y poderosas a la vez. Los participantes, como siempre, reaccionaron con surreal tranquilidad y la conversación continuó hasta que terminamos el cordero y el vino. Luego fuimos a la cúpula de una iglesia llena de oro y los turistas quedaron impresionados. Entre fotografías y caminatas, el billonario se volvió a acercar a mí. Teníamos una conexión extraña en alguna dimensión del aura.
y a la salida del restaurante, en voz baja, había hecho un comentario que le dejó nervioso. Si el conocimiento es poder, el poder tiene que ocultar el conocimiento. A lo que balbuceó un yes y le sumó algo sobre la fábrica de la realidad. Entonces se alejó y me quedé con el empresario caminando y hablando sobre cómo el FMI tiene que ceder ante Bitcoin inevitablemente. Pero yo quería volver a hablar con el billonario. Habíamos compartido el ascensor y él había mirado fijamente a mi collar de flor de la vida. Y supe que entendía de ocultismo y de la tabla esmeralda y quién sabe cuánto más conocía y planeaba junto al rabino, que curiosamente no entró en la iglesia. Cuando se volvió a acercar a mí, pensé en ganarme su confianza haciéndole creer que me comía el cuento de su máscara benefactora. Así le dije, tú estás en las primeras líneas, haciendo referencia a una guerra que solo conocen los que luchan por la descentralización de la tecnología. Él, alegre, me regaló otro comentario que jamás olvidaré. Tranquilo, lo tenemos bajo control. Sabes que todo esto, dijo apuntando con el cuerpo al resto de invitados, es una fachada superficial. Por debajo, las cosas están listas y estamos moviendo las fichas. Con eso, un estrechar de manos y un nos volveremos a ver, me despedí. Había sido el youtuber con chaqueta de cuero que representó en la foto a la comunidad de criptomonedas local.